Hoy, en Somos de Pueblo, visitamos Galleguillos, un pueblo perteneciente al Ayuntamiento de Sahagún. Y esta semana tenemos con nosotros a mis mayores maestros. Pues el programa de hoy es bastante especial para mí, ya que no lo he contado nunca, pero yo soy estudiante de magisterio, quiero ser maestro dentro de un año, para ser más concretos, y el motivo por el que yo quiero ser maestro los tengo sentados a mi lado, y es que son los tres profesores que más me han marcado en mi etapa como estudiante, y voy a presentarles y voy a decir el porqué de cada uno. Él es Fran, es profesor de historia, fue mi tutor en segundo de bachillerato, y a mí me marcó mucho porque notaba que tenía mucha pasión por enseñar, y sobre todo en segundo bachillerato, que es un curso muy complicado, notaba que su pasión hacía que todos saliésemos adelante y que al final todo el curso saliera bien. Ella es María Elena, era profesora de inglés, y ella, yo la destaco porque es la persona que ha hecho que yo quiera ser profesor de inglés, concretamente. Él es Manuel, es profesor de latín, fue mi profesor de latín en segundo bachillerato, y lo que más me marcó de él era como que, aparte de nuestro profesor de latín, era como nuestro psicólogo ese curso, porque siempre llegábamos a sus clases pues hartos de muchas cosas y de muchos profes, de ti no. Y él siempre era el que nos escuchaba quejarnos de todo y el que nos tranquiliza y nos mantenía un poco tranquilos para que al final el curso saliera bien. Así que bienvenidos y estoy encantado que estéis aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar con Fran. Yo quería preguntarte por qué decidiste ser profesor y cómo empezaste. Buenos días. No sé, yo siempre, desde muy pequeño, desde que tenía 13 o 14 años, pues me gustaba mucho la historia, la geografía, y es una carrera que apenas tiene salida fuera del marco educativo. Entonces, un poco, bueno, me parecía que la enseñanza es un oficio, ¿no? Es un trabajo que está muy bien, siempre estás en contacto con gente joven, siempre tenemos compañeros en la sala de los que aprendes, ¿no? Tenemos una suerte al ser docentes de que siempre en la sala hay un físico, hay un arquitecto que da dibujo, una profesora de inglés, un profesor de francés o de latín, ¿no? El caso de Manuel, y siempre se aprende mucho en la sala. Entonces, bueno, un poco por eso, por esas circunstancias. La verdad es que me llevó un poco la carrera a ser docente, pero siempre me había gustado. Bueno, pues yo me vi obligada a estudiar inglés en la época en la que yo hice el bachiller, añísimos A. Se estudiaba francés como lengua extranjera, pero coincidió que en mi colegio enchufaron a un pariente de la directora y nos tocó dar inglés sí o sí. Me costó muchísimo, de hecho suspendí inglés en primero, en segundo y en tercero de bachiller, y hasta que no tuve un particular, un amigo de mi padre, que era una persona que sin diccionario, cogiendo la radio, de forma totalmente autodidacta aprendió y me echó una mano, y al ver lo fácil que era una vez que te lo explicaban, pues decidí ser docente de inglés. Después de haber tenido esa experiencia tan negativa, 3 años suspendiendo inglés en septiembre y relevando la pendiente. Entonces, una vez que me abrieron los ojos, fue tan fácil, digo, pero qué idioma más fácil de aprender. Pues de rebote ahí caí. Bueno, pues en mi caso fue un poco también por admiración a los que me habían dado clase. Yo tengo la suerte de poder decir que tuve profesores muy buenos, a los que he admirado mucho, y eso siempre me sirvió de acicate o de ilusión poder ser como ellos. Desde que empecé a estudiar la carrera, como vengo de una familia muy humilde, di clases particulares. Yo estudié en Salamanca y los veranos aquí pues las pasé todos dando clases particulares de muchas disciplinas, y mis alumnos siempre aprobaban después y me decían que explicaba bien. Eso unido a que la carrera de clásicas no parecía tener mucha salida, como ha dicho Fran, más allá del ámbito docente, y que quedarse en la universidad por buenas notas que tuvieras no conducía
a una estabilidad futura, pues preparé las oposiciones, las saqué a la primera y me enfrenté a las aulas casi sin pensar muy bien sin reflexionar sobre lo que suponía el hecho de dar clase. Y creo que es una profesión y un oficio en el que se mejora con el tiempo. Uno aprende a disfrutarlo y uno se siente ahora mejor profesor, ¿no? Siempre que se jubilan, los que nos quedamos, decimos que se van los buenos, ¿no? Los que saben ya hacer las cosas bien. Y yo ahora me gusta mucho más ser profesor que cuando empecé, porque no sabía muy bien lo que era aquello. Yo ahora es una profesión que me gusta mucho por el contacto humano. No trabajamos con números, no trabajamos con madera, ni siquiera con la tierra, trabajamos con personas y eso es una maravilla. Poder enseñar lo que a ti te ha costado más o menos esfuerzo de una manera sencilla para que el otro crezca desde más arriba y llegue más lejos que tú, y luego no sabes lo que eso germina en otro, con lo cual es una ilusión tremenda, porque yo lo pienso en mí, si en mí sigue quedando aquello que me enseñaron y las personas que lo hicieron, es una manera de mantenerte vivo en el recuerdo de los demás, ¿no? Yo, como soy de griego, aunque de latín, siempre tiendo a pensar en esto, ¿no? Que la inmortalidad está en el recuerdo que dejas y el pozo que dejas. Y es una ilusión tremenda, ¿no? Yo, además, me acuerdo que en el curso que hice de lo que se llamaba antes el CAP, un profesor que tuve que nos dijo: piensen ustedes que docente es el participio activo del verbo enseñar. ¡Activo! Decía, activo, ¿no? Yo soy muy inquieto, muy nervioso, pero es que me encanta dar clases. Yo llego el primer día y es que me gusta. Yo no concibo una clase, llegar un profesor derrotado, ni concibo una clase... serio se puede ser, exigente se puede ser, pero que la clase tenga viveza. Porque si no, yo me aburro al primero y eso es malo. Entonces, y se puede pasar de un tema a otro. Y siempre les digo: me podéis interrumpir, que yo vuelvo enseguida y seguir, pero la clase tiene que tener. Y a eso se aprende con el tiempo. Con el tiempo. Y os dirán ellos también, lo diremos todos, que aunque el marco educativo vaya cambiando, a nosotros nos pasa ya como los albañiles viejos, que ya vemos no hace falta ni la plomada. Tú ves ya la tapia cómo va desde el principio y sabes cómo dirigirla. Pero vamos, en mi caso ya te digo, fui profesor un poco sin saber y quizá por emulación de los que tanto bien hicieron en mí. Bueno, pues la siguiente pregunta es... ¿qué es lo que más disfrutáis o lo que más habéis disfrutado de vuestra profesión y de vuestra carrera? Bueno, yo un poco como dice Manuel, por ejemplo, estos 2 años que ha sido muy, muy difíciles, ¿no? Con el tema de la pandemia, pues yo subía las escaleras y giraba a la derecha, como dice mi compañera Natalia, y entraba en clase y he disfrutado el aula. He disfrutado el contacto con los chavales. Yo estos 2 años he dado grupos muy pequeños, de primero de la ESO, de segundo de la ESO. Grupos eran reducidos con este tema del coronavirus y bueno, volver a entrar al aula y el aula es muy divertida, como antes decía Manuel, ¿no? Empezar allí, pues buenos días, hablar de lo que sea o plantear la dinámica que plantees. Yo quizás es lo que más disfruto, ¿no? De entrar otra vez al aula y allí es como otro mundo, ¿no? Y puedes tener problemas fuera, pues en casa a veces, o problemas de otro tipo, y entras al aula y esos 50 minutos se te va... bueno, haces tu trabajo, ¿no? Pero yo es lo que más disfruto y sobre todo estos 2 últimos años. Bueno, pues me voy a repetir, ¿no? El contacto con los alumnos, desde luego, pero como también decías anteriormente, el contacto con los compañeros. Es increíble, pues, bueno, las vivencias que tengo son todas estupendas, la verdad. He estado en varios institutos y tanto los compañeros del departamento de inglés, de unos y de otros, porque estuve en Murcia, estuve en Asturias, aquí en León, como equipo directivo, como resto de compañeros, de verdad, increíble el contacto humano, increíble la ayuda que te ofertan siempre. Podemos, pues desde compartir material, desde elaborar cosas en conjunto o que alguien te pasa algo que han hecho. Entonces todo eso es muy enriquecedor. Yo empecé trabajando en institutos donde solo estaba yo, en el departamento de inglés, que eran institutos pequeños, y cuando pasé a institutos más grandes, de verdad, muy bien, muy enriquecedor estar en un departamento en el que con otros 5 compañeros compartimos ideas, material, dudas, ¿no? Se organizan, ¿no? Todo tipo de excursiones, se organizan, ¿no? Viajes. Entonces, el contacto con el alumno, desde luego, te recargan de energía.
son siempre chavales tan jóvenes que tú vas creciendo, pero siempre tienes ahí esa savia nueva, ¿no? Pero los compañeros yo lo pondría un 50% también, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y aunque no cambies de instituto, que yo estuve en el Ordoño pues un montón de años, un montón, del 16 al 20, no, del 6 al 20, o sea, 14, ¿no? Cada año es distinto, no puedes decir, ¿no? Siguen viniendo gente nueva, otros se jubilan, pero da lo mismo. Siempre tienen esa peculiaridad todos, compartir. Ese café, esas risas, esos fiestas de jubilación, el quedar para una reunión de departamento pero que no falte el café, ¿no? Muy agradable, la verdad, muy agradable. Bueno, pues en mi caso lo que más me gusta es también un poco lo que ha dicho ahora, lo que han dicho Fran y Elena, ¿no? Son los alumnos. Los alumnos que cada año son distintos y es un reto nuevo, ¿no? Es un reto nuevo porque tienes un material que tienes que moldear y dirigir. Yo he dado muchos años bachillerato y tienes que llegar a un punto de estándar, ¿no? De conocimientos, pero tú vas viendo año tras año cómo ellos van creciendo, cómo van madurando, el orgullo que sientes cuando hacen las cosas bien, cómo has ido empezando desde abajo y tú ves en los últimos exámenes sobre todo es que te sientes muy orgulloso, ¿no? De ver hecho un buen trabajo, tengo aquí un buen alumno, el cariño posterior, o sea, cómo te encuentran, cómo te quieren, cómo te agradecen, eso no se paga con nada, eso es lo que te mantiene vivo, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno cumple años envejece, porque crecer es otra cosa, Y tú ayudas a crecer a los alumnos, nosotros envejecemos en el instituto, ellos siempre son jóvenes, ellos siempre son con ideas nuevas, es un reto nuevo cada año en clase, porque pues por todo, porque cambia su dinámica social, su dinámica familiar, su manera de enfrentarse al estudio, las nuevas tecnologías, y tú vienes un poco entregando un poco lo antiguo, lo que es valioso de antes, ¿no? Y saber compaginar, cada año es diferente, cada año es distinto, ¿no? Y además, el instituto, como ha dicho María Elena, o Elena, para mí siempre es Elena, es que es un lugar acogedor, yo también lo siento como mi casa, aparte de que yo estudié ahí, que me queda cerca, yo lo siento como mi casa. Las dependencias, me gusta que esté limpio, que esté ordenado y en esas pequeñas cosas pues te sientes que lo cuidas, quieres que tus alumnos tengan esa idea también de un espacio que es de todos y ayuda a que tengamos después todos una visión muy compacta de lo que es el centro, de profesores, de padres. Muchas veces los padres han sido incluso amigos tuyos o compañeros con los que te encuentras porque compartes el barrio con los alumnos. Entonces, eso es magnífico, es lo mejor que tiene ser profesor, sin duda ninguna, ¿no? Lo que siembras en los demás y que sabe Dios cómo germinará, pero tú sabes que estás ahí. Y aparte, el reto. Hay que subirse a la tarima a veces o explicar bien, pero abajo, que haya jaleillo, ¿no? Una clase dormida, no. Yo no sé dictar, yo no he dictado a punto, alguna vez habré dictado alguna cosa que me pareció, pero pasarte una clase así dictando o con el libro subrayáis aquí, yo es que no podría. Y la última pregunta es doble. Ya que he sido alumno vuestro, si podéis contar alguna anécdota graciosa que recordéis sobre mí. Y la otra parte de la pregunta es que qué consejo me daréis a mí como futuro docente. Bueno, yo voy a empezar por la segunda. Consejos, bueno, yo no soy de dar muchos consejos, la verdad, es difícil, ¿no? Que sobre todo, pues eso, es una profesión complicada, a mí no me parece fácil, pero que ayuda mucho tener vocación. Y yo sé que tienes vocación desde el año que te di clase, que ya hace 4 años, ¿no? De 4 cursos. Entonces, pues bueno, a ver, ese contacto humano que decía Elena o que decía Manuel es muy importante y pues ese contacto con el alumnado, no ser un profe distante, yo creo que es muy importante en educación porque, bueno, yo aunque a veces en clase parezco un poco loco despistado, a mí me gusta leer de educación y esa empatía, al parecer, dicen los pedagogos, que es muy importante, ¿no? Más a veces de tener grandes conocimientos pues, de química, de física, de matemáticas. Pues ese el contacto con los alumnos, que yo sé que Elena y Manuel han tenido en el centro, porque han sido los 2 compañeros míos, es muy, muy importante. Entonces, que lo mantengas. Respecto a la anécdota, pues bueno, la conté, creo que la he contado muchas veces y te la he contado muchas veces a ti. Incluso como era el tutor me tocó contarla en la graduación así en tono cómico, ¿no? Pues yo recuerdo el primer examen,
porque la clase vuestra era genial, pero erais bastante pájaros en general. Entonces yo tenía muchas dudas sobre si me iban a copiar o no y me puse muy vigilante. Y recuerdo que era a últimos de septiembre, que hacía un calor y Jorge iba con un pedazo de anorak, con un plumas negro, gordo, y digo, este me está copiando, y no me moví de allí todo el rato. Espero que no me hubieras copiado. Y bueno, no es para decirlo ahora aquí, si me copiaste o no, pero bueno, esa es la anécdota. Y bueno, yo lo pasé bien ese año porque fue mi primer año en el centro. Fui tutor vuestro en el último minuto, me cogió el día que empezaba la clase Marta, la directora, y me dijo: ¿quieres ser tutor del segundo de bachillerato? Porque no tenemos tutor, y yo era nuevo en el centro, y bueno, le dije sí, ¿por qué no? Había sido tutor del instituto en el que venía, y tengo muy buen recuerdo porque fue mi primer curso ahí en el centro, en el Ordoño, y muy buenos recuerdos de todos vosotros, y bueno, de vuestros otros compañeros de segundo bachillerato. Tienes que contar por qué llevaba un abrigo tan grande en septiembre. No sé, ¿por qué lo llevabas? Porque tenía unas zapatillas nuevas y me conjuntaba. Ah, ibas conjuntado, joder. Yo pensé que ibas chuleta. No, he de confesar que en ese examen, nada, es broma, en ese examen no copié, además se notaba en la nota que saqué un 5 pelado, o sea que se notaba que no había copiado nada. Bueno, anda. Bien. O sea, que era por coquetería. Porque llevaba unas zapatillas nuevas y el único abrigo que me quedaba bien era ese. Ah, bueno. Pues yo el último curso que recuerdo haber estado contigo fue en primero de bachillerato. Un curso numerosísimo, pero numerosísimo, ¿eh? No entrábamos casi en el aula. Entonces, lo de copiar o no copiar, a mí ese año, pasando de todo, imposible, no él ni nadie, o sea, no había separación física y que hicieran lo que pudieran. Oye, ¿qué se va a hacer? El caso es que aprendieran algo. Si sacaban mejor o peor nota, pues bueno. Y yo, de hecho, os ayudaba siempre los exámenes y me paseaba por ahí diciendo esto está mal, mira, a ver si lo corriges, el de al lado también lo oía. Bueno, la nota, al final lo que quería era que aprendieran, ¿no? Pero sí recuerdo ese año que tu primer examen no sacaste la nota que te merecías. Yo te había dado clase en el... En segundo. En segundo, en primero, sí, Sí, en primero. lo que era el... En primero de la ESO, primer Sí. año en el instituto, sí. Y sacabas muchas mejores notas. Estabas siempre en el 8 para arriba, 8, 9, 10, ¿no? Y esa primera evaluación, pues no estuviste tú muy fino, ibas por el 6, ¿no? Y bueno, pues en una parte te cogí y sí que te dije, bueno, Jorge, esto no me parece a mí que sea, para ti. Y al día siguiente apareció sentado en primera fila. En primera fila, se puso las pilas y vaya que lo consiguió, vaya que mejoró la nota en el segundo y tercer trimestre en la final. O sea, que sí que me gustó esa superación, Jorge. Sí, tú te diste cuenta que era verdad, que no era lo que tú te merecías, que podías dar más de sí. Y te sentaste, yo creo que con Jorge, ¿no? Puede En ser, sí. primera fila los dos, más formales que no veas, el resto del curso, digo, míralos, míralos. Entonces el que quiere, puede. En cuanto a la segunda, que era qué consejo darte, a mí personalmente me valió mucho toda mi experiencia como alumna. Es decir, profesores que te dan a lo largo del curso, pues oye, 8 asignaturas, 6, las que haya cada curso, ver lo que me gusta, lo que no me gusta. Es decir, aquel profesor que no me gustaba ya sabía positivamente lo que no debería de hacer. Aunque pasa un poco con los padres también, que dices esto jamás lo haré como padre y luego lo haces. Y terminas haciendo lo que dices que no harás, pero bueno. A mí me ayudó mucho, ese profesor que en 3 años no fue capaz de enseñarnos nada, pero que luego el de la ayuda me hizo ver que todo era posible, pues vas cogiendo. Entonces creo que deberías rescatar, que lo tienes tan reciente, todas esas experiencias y decir, mira, esto no me gustó nunca y procuraré no repetirlo, puesto que como alumno no me gustó. Y bueno, segurísimo que tienes un montón de anécdotas muy positivas con muchos profesores. Bueno, pues copia de todo eso y luego innova, que tú no paras, ¿vale? Entonces, bueno, adelante. Yo estoy segura de que van a disfrutar mucho los niños contigo, porque se te ve con muchísimas ganas. Eso es importante. Pues gracias. Bueno, yo no puedo contar ninguna anécdota así concreta. Si recuerdas, dábamos las clases en el departamento, en 2 filas, y estábamos bastante juntos todos y eran clases, era como un pequeño vestuario, un grupo muy, muy cerrado y pasábamos muchas horas. Bueno, con los de latín pasaba 4 a la semana, pero con los de griego pasaba 8, que es casi un tercio del horario que tienen, ¿no?
yo recuerdo de ti sobre todo a lo que hace honor tu apellido, ¿no? Siempre muy educado, siempre muy correcto, muy caballero, siempre muy bien vestido, el pelo muy bien cortado, la mirada clara y firme. Siempre que tenías alguna apreciación era muy justa, nunca una palabra más alta que otra, ni de tono, nunca una mala cara ante un mal examen, siempre solo afán de superación. Bueno, hasta que al final yo creo que acabaste mucho mejor que empezaste. Bastante, sí. Bastante mejor. Y es lo único que puedo recordar de ti. Te recuerdo dónde te sentabas perfectamente, al lado de quién te sentabas, siempre atento y eso, tu aspecto sobre todo y tu educación. La recuerdo, tu corrección siempre. Y en cuanto al consejo, pues me pasa como a Fran. Yo tampoco soy muy amigo de dar consejos, ¿no? Y opino también como Elena que el ejemplo es un gran consejero, ¿no? Pero si te puedo decir algo que a mí me sirve, pero a lo mejor con el talante de cada uno va, que tengas mucha ilusión, que no la pierdas nunca. Que vayas con ilusión, que sé que la tienes, al principio se tiene más, pero cuando uno empieza, que es Sancho el Fuerte, ya te habrán contado la anécdota, ¿no? Y luego va siendo Sancho el Mayor y acaba como Sancho Panza, pero aunque llegues a ser un profesor ya mayor, que tengas siempre ilusión, ¿no? Que lo importante son los alumnos, que cada uno tiene su manera de ser y de pensar, que tú tienes que saber transmitir aquello que te piden y muchas cosas más. Estate siempre abierto a aprender de ellos, que se aprenden muchas cosas cada año y en todo momento, y, y sobre todo que estés muy bien preparado. Es decir, tú tienes que saber cómo transmitir eso, pero sobre todo qué transmitir, ¿no? Tienes que saber ilusionar con tu materia, que se te salga por los poros lo que haces, ¿no? Yo creo que eso enseña tanto más que las palabras que se dicen, que te vean ilusionado, que abras nuevos caminos, porque tú eso nunca sabes dónde va a germinar y cómo va a salir, ¿no? Pero la ilusión, el saber hacer las cosas, el a veces cambiar un poco, nos tenemos que dar cuenta que muchos alumnos vienen de familias que no tienen acceso, yo creo que en ese sentido, yo soy acérrimo de la pública, y tenemos que ser capaces de dar aquello que muchas familias no pueden porque desconocen, ¿no? Entonces, está bien cantar y saber quién es Maluma, está bien conocer a Aitana, pero en clase tiene que salir Beethoven y tienen que salir ciertas cosas, por lo menos para que estén ahí, ¿no? Entonces esa ilusión por enseñar porque en el fondo, aquí volvemos a los griegos, la formación de los alumnos es que van a ser ciudadanos, ¿no? Si queremos una sociedad mejor, tenemos que construir ahí, ¿no? Y esa construcción, pues respeto, solidaridad, valores, se tienen que vivir en el aula, los tienes que fomentar tú y tienes que apaciguar cuando hay que apaciguar, tienes que exigir, como ha dicho Elena, cuando hay que exigir, y luego todas esas otras cosas son mucho más importantes que saber la fecha de la batalla de Lepanto, que está muy bien saberla, ¿no? Pero esas otras cosas las vas a llegar a saber, las fechas igual, porque eso se nos queda en la cabeza, sobre todo los que tenemos ese defecto, se nos quedan las fechas, pero lo importante es eso otro que se vive en el aula y que forma y que hace que las personas, los alumnos, que se van a convertir en personas y en ciudadanos, hagan una sociedad mejor, que es de lo que se trata, ¿no? De que cada uno dé lo mejor que tiene en la sociedad que queremos construir. Ese es el sentido de la escuela, tal como lo entiendo yo. Y no otro. Entonces, profesores bien formados, profesores ilusionados, profesores con ganas, ayudan a que haya alumnos mejores. Y entre todos habrá una sociedad mejor. Nada más. O sea, que no es un papel pequeño el que tenemos, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Y gracias, Jorge. Bueno, para finalizar, tengo que decir dos cosas. Una, que cuando empecé el latín en segundo bachillerato, me acuerdo que el primer día nos enseñaste cómo iban a ser los exámenes de selectividad, y que yo cuando lo vi dije, esto no lo saco ni de coña. Y que luego cuando llegó el momento en selectividad fue el examen del que más contento salí, porque considero que aprendí bastante ese curso. Y luego te tengo que pedir perdón porque no me sé la fecha de la batalla de Lepanto. No te apures, yo estoy de vacaciones y ahora la tendría que mirar. Y bueno, que muchísimas gracias a los tres por esta charla y por todo en general, y que ha sido un placer teneros aquí. Igualmente, gracias a ti por tu entusiasmo y por las ganas con las que acometes esta empresa. Te auguramos un gran éxito, que lo sepas. Gracias. Muy bien. Bueno, pues hoy hemos venido aquí a mi pueblo, a Sagún. Hemos estado comiendo con José María y Juanita, y ahora vamos al pueblo que nos toca hoy, que está aquí al lado. Aunque primero tenéis que admirar pues lo bonito que es este pueblo. Ahora lo enseñamos cuando lleguemos a esta rotonda. El pueblo al que vamos hoy es Galleguillos de Campos, que lo tenemos aquí al lado, no tardamos nada en llegar,
Además ya me he equipado aquí con el sombrero y el palillo, voy a ir como Dios. Mira qué bonito mi pueblo. El santuario de la peregrina, de aquí de Sahagún. Venga, nos vamos para Galleguillos. Adiós, adiós. Y si al final nada real, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, bebé? ¿Qué pasaría? Si en mi cabeza es un mundo de fantasía, donde mi fauno se encuentra en un laberinto sin salida. Ya no entiendo tu forma de hablar y tus te quieros. No, 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 no. Ya no sé qué pasará, estoy viendo hasta mis sueños y no sé por qué. Si tu mirada con la mía van a cumplir la profecía, voy a quedarme sin saliva cantando lo que te escribía. Porque yo ya insistí, pero desistí en eso de poder olvidarte. Una noche más, como las de antes, esas que pasábamos en casa con tus padres. Me solía colar pa' poder besarte y todos nuestros planes hacían más interesante. Una noche Pues estamos en Galleguillos, ahí al lado de Sahagún, nuestro pueblo. Pero hay que decir que Galleguillos antes era un municipio independiente al municipio de Sahagún, aunque ahora pertenezca. Por lo que nos han ido contando, tiene alrededor de 100 habitantes durante todo el año, aunque en verano son 700 aproximadamente. Y está en la carretera de Mayorga, entre San Pedro de las Dueñas y Arenillas de Valdeladue, donde estuvimos el año pasado con Somos de Pueblo en la radio. Galleguillos destaca además por sus palomares, por sus bodegas cavadas en tierra, por un embarcadero que dicen que tienen, que se utilizaba en los años 80 para actividades acuáticas, que por cierto fue cuando empezó a pertenecer al Ayuntamiento de Sahagún. Y bueno, destaca también por la ermita de la señora de la portería o algo así, que no me acuerdo cómo se llama. Lo dejo así. Y luego pues destaca también por su ermita de Nuestra Señora de la Portería y por una iglesia que tienen aquí destinada a El Salvador, que yo diría que es mudéjar, pero bueno, no me hagáis mucho caso. Y las fiestas del pueblo, cosa importante también, pues bueno, digamos que son el 6 de agosto, las del Salvador, que por lo que me cuenta una persona que vais a conocer ahora, son unas fiestas terribles, aunque tienen bastantes fiestas, como por ejemplo las de Nuestra Señora de la Portería, que son a mediados de septiembre. Y ahora vamos a hablar con alguien especialista, a ver qué nos cuenta, y así nos lleva a un sitio que haga un poco de sobra, porque me estoy torrando, madre mía. Pues ¿con quién estamos aquí? Con Juan José Pérez Flores, Que por lo que nos cuentas has nacido aquí en Galleguillos. exactamente. ¿Y cuántos años has estado aquí? Pues hasta los 38 ¿Y luego marchaste a otra ciudad o qué hiciste? marché para Valladolid. Y luego aquí que vienes a veranear, me imagino. Sí, vengo aquí porque la casa es vengo aquí a veranear aquí. ¿Y qué nos puedes contar sobre Galleguillos hace 40 años, por ejemplo? Uy, es que era muy diferente de 40 años. Lo primero que había era más, qué sé yo, más unión del pueblo. Hoy hay otro, es diferente. Había más unión, había mucha gente, estaban todas las casas llenas. Ahora están todas las casas vacías. Sí, porque ahora ¿cuántas personas hay? 100 aproximadamente, por ahí. Pues creo yo que habrá unas 60 por ahí aproximadamente en invierno, en invierno. Ahora están las casas, bueno, ahora ya ha mermado, porque la fiesta ha sido el 5, el 6 y el 7. Y ahí había muchísima gente, estaba todo esto lleno. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de Galleguillos? ¿Qué es lo que más destacarías? ¿O lo más bonito que crees que hay? Bueno, más bonito, qué sé yo, no. Más bonito, la tranquilidad de estar en la capital. A venir aquí ahora, yo tengo esta casa que tiene a lo mejor 300 y pico años. Pues ahí duermes perfectamente, con manta y todo. Con el fresquín de por las noches, ¿no? Hombre, sí, ¿no? Ahí, Bueno, nosotros somos de Sahagún, así que eso más o menos lo notamos también. claro. Pues vamos a dar una vueltina por el pueblo a ver qué nos encontramos por ahí. ¿Qué nos recomiendas ver? Oye, ahora pues... Si es que ver, no hay ni gente. Será porque hace mucho calor ahora. No, porque ha marchado muchísima gente ya. Y el domingo que viene, ten en cuenta que termina toda la gente. Se marcha toda la gente. Y bueno, yo marcharé a mediados de la semana que viene, marcho ya para Valladolid. Porque yo estoy viudo, por desgracia se me murió la mujer en mayo. Y aquí solo pues no estoy, me marcho para Valladolid, cago en la vida mucho más, o sea, diferente aquí.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos y contarnos esas cosas. No, nada, hombre, ¿por qué no? Hay que colaborar. Lo bonito es eso. Pues muchas gracias. Ya no puedo acordarme de nuestra primera canción, aunque vayan subiendo los ceros en el marcador. Hay cosas bonitas guardadas en nuestro corazón que surgieron porque aprendimos a pedirnos perdón. No sé qué pasó ese día tan raro, tal vez me dejó un poco desubicado, algo malhumorado, me sentí apurado. Te dejé el tic azul, no hablo del verificado. Yo quiero ser fuerte pero tu sonrisa me mata. En busca de un corazón como el hombre de hojalata, encontré el tesoro que buscaba el barco pirata, como el que aprende a hacer el nudo de la corbata. Yo quiero ser fuerte pero tu sonrisa me mata. En busca de un corazón como el hombre de hojalata, encontré el tesoro que buscaba el barco pirata.